El Grupo Acceso Libre y el proyecto Cultura y Sociedad Accesibilidad Audiovisual, con el apoyo del Decanato de Extensión de la Universidad de Brasilia, presentan Arte, Cultura y Accesibilidad, encuentros virtuales. Videollamada con la pantalla dividida en dos. A la izquierda, la entrevistadora, Diana Marcela Gómez. Es blanca y tiene el pelo negro y largo. Lleva una chaqueta oscura y unos aretes grandes con forma circular. A la derecha está la entrevistada, Renata Serna. Es una mujer blanca, tiene el pelo moreno y lo lleva recogido. Lleva una camiseta de rayas negras y blancas. La temática que nos compete hoy es el arte y el juego como lenguajes en la reconstrucción de una sociedad más accesible. Renata es psicóloga, literata, bailarina y es coordinadora de metodologías de la Fundación Prolongar. Renata, cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces, cómo ha sido tu recorrido hasta el momento. Vale, buenos días, Gisela. Gracias por la invitación. Y entonces, contando sobre mi recorrido, tú me avisas después si quieres que amplíe en algo en particular. Yo, pues sí, me formé como literata y psicóloga de la universidad. Hice, pues al final, una tesis en el campo de la psicología con la que estaba un poco peleada. En procesos de sanación a través del complemento entre los lenguajes verbales y no verbales. Desde ahí pues empecé, bueno, antes de graduarme, como con una búsqueda corporal muy fuerte, a partir de las danzas afro, un poco también del yoga, y a raíz, pues cuando terminé, sentí como un llamado muy fuerte a explorar más desde el cuerpo y la danza, y me fui y estuve 3 años afuera estudiando danza contemporánea, y estudié también otros métodos de trabajo corporal y movimiento, más con un enfoque somático, que pues se relacionaban también pues como con este impulso que he tenido siempre del trabajo de reconstrucción, de reparación o de sanación. Y bueno, pues ahí como un popurrí de búsquedas y de enfoques, de talleres y cursos por el mundo de, no sé, desde el Buto hasta el Feldenkrais, diferentes danzas, muy desde lo corporal. Luego yo de varios años volví a Colombia y desde el 2014 pues estoy en la Fundación Prolongar, donde dirijo las metodologías y pues también como los proyectos en campo. Esa ha sido una experiencia pues muy interesante, muy bonita, donde he podido como hacer una integración entre estos diferentes mundos, de la literatura, de la psicología y del mundo del cuerpo, de la danza, de la conciencia, de la atención. Y pues al principio sí, como experimentando y como explorando cómo es que es esto, cómo pueden fusionarse. Y poco a poco, a partir de esas posibilidades de trabajar con la gente, pues fuimos como creando un caminito que tenía sentido y que sobre todo pues resonaba en las personas y tenía unos efectos a nivel de transformación importante. Ok, súper. Renata, cuéntanos qué es específicamente el trabajo que hace la Fundación Prolongar, con qué tipo de población trabaja, cuáles son los proyectos que tienen ustedes propuestos. Nosotros trabajamos desde diferentes lenguajes artísticos y de comunicación para la transformación o el cambio social en población vulnerable o víctimas del conflicto. Sobre todo, pues desde hace un tiempo hemos ampliado el mercado también por la situación y por lo difícil que es la financiación y como la sostenibilidad de una fundación. Abrimos como otros caminos de exploración también por la necesidad de la gente y del mercado, para también trabajar con equipos de trabajo, para trabajar el tema de autocuidado, de habilidades socioemocionales, en empresas, en organizaciones,
pero pues principal y nuestra gran experiencia ha sido sobre todo con víctimas del conflicto armado. Y ahí pues, digamos, hemos ido como cada vez cobrando, nuestros proyectos han ido ganando importancia y han como cada vez como cubierto más espacio, el equipo pues ha crecido y en estos últimos 2 años hemos tenido un apoyo importante por parte de las fondos de USA y estamos como implementando desde algunos años un modelo de reconciliación. Pues parte de todo también importante es dentro de este modelo y la apuesta por trabajar desde los diferentes lenguajes artísticos ha sido también pues, los procesos de evaluación, de monitorear y evaluar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y siempre pues a partir de las lecciones aprendidas ir como mejorando. Súper, súper. Es decir, que la fundación está ubicada o realiza sus proyectos en todo el territorio nacional colombiano, ¿sí? Sí, sí. Genial. Bueno, Renata, si quieres, hablando ya un poquito de accesibilidad, porque me llama mucho la atención esto que cuentas, tu recorrido sobre todo de los lenguajes no verbales y cómo llega tu inquietud de expresarte desde otro lugar, a pesar de ser literata, pero también esa necesidad de abarcar otros lenguajes. Cuéntame cuál es tu sensación en cuanto al lenguaje artístico. ¿Cuáles piensas que son sus alcances o sus posibilidades según tu experiencia? Pues a ver, como intentaré también como ahondar en o estar cerca de esto que este tema que propones de la accesibilidad y que pues justo es uno de los motivos y justificaciones de por qué los lenguajes artísticos y es esa posibilidad que brindan para los diferentes tipos de personas con los diferentes hechos o que han atravesado esta posibilidad de conectar conmigo mismo y con el otro desde dimensiones y formas diferentes a las que dominan, ¿no?, en el mundo, digamos, cotidiano, ¿sí? Sobre todo, pues me refiero a la posibilidad de trabajar íntegramente y ahí pues me parece importante pues aludir a esta posibilidad de, de trabajar desde las diferentes capacidades cerebrales y cómo se activan las diferentes funciones neurocerebrales cuando trabajamos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Como desde lo sensorio, desde lo motor, desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo físico, ¿no? Para mí, esos trabajos con los lenguajes artísticos lo que hacen es darnos posibilidades para acceder a nosotros mismos desde múltiples maneras y no como tal vez como los patrones y los caminos que se han construido a partir de nuestros hábitos, sino ahondar, mirar el dolor o las memorias o la posibilidad de sanar de múltiples maneras y posibilidades que nos abren entonces opciones para la transformación, ¿no? Entonces, no sé si ahí con esto quieras que Sí, ahora súper. hay algo que es muy importante para nosotros y es como las personas que han estado en contextos de violencia durante mucho tiempo y que posiblemente, o sea, más allá del diagnóstico del trauma, aunque bueno, si uno sigue teóricos como Peter Levine, pues plantean que todos hemos pasado por experiencias traumáticas en realidad, ¿no? Todos podríamos o tenemos pues esta posibilidad de acceder o de trabajar esas experiencias traumáticas. Entonces lo que nosotros hacemos es darle un peso muy importante a la corporalidad dentro de ese trabajo sensible al trauma. Ok. Y con las poblaciones con las que has trabajado, que te has encontrado como diferentes situaciones, ahora que comentabas, traumas, dolores, a partir del conflicto armado, que es una realidad nuestra muy específica, eh, esta herramienta que de el arte
¿Cómo ha sido recibida para personas, por ejemplo, que nunca tuvieron acceso a ese tipo de formaciones o a expresarse de esas maneras, ¿no? Primero, pues que me cuentes qué tipo de población específica y luego esta experiencia. Sí, pues yo quería decir algo más así como teórico que me parece importante y no siempre es tan obvio, y es cuando la persona ha estado cerca a estos contextos de violencia recurrente o tiene pues un trauma, has tenido experiencias traumáticas, pasa algo en el cerebro y pues hay una lesión a nivel de la amígdala, del hipocampo, o sea, el área de Broca, que es la encargada de producir el lenguaje. ¿Sí? La persona tiene dificultades en la producción del habla, ¿sí? De la parte verbal, y por tanto, por lo general, brindar otras posibilidades que no son solo desde el lenguaje verbal, pues es un alivio, y es como, aunque sí muchas veces, y pues ahí voy a tu pregunta, encuentra uno resistencias, el asombro, ¿no? Como todas las múltiples posibles respuestas frente a estos lenguajes, como así, yo no sé pintar, yo no sé hacer de esto, yo no sé moverme, pero digamos, algo que yo diría clave en esto es, pueden haber diferentes tiempos y ritmos para conectar, pero una vez la persona logra conectar y logra encontrar su tiempo y el agrado de, sí, es que es como el movimiento, me familiarizo con la respiración o es la arcilla, es impresionante, ¿no? O sea, cómo se genera casi que sí un alivio de poder expresar y manifestar o habitar el dolor y las memorias desde esos lugares que antes de pronto no habían tenido acceso, no habían ahí sí acceso a mí mismo. Para mí eso es parte de lo más bello, como es de repente a través de este trabajo sensible, cuidadoso, atento con la arcilla, la persona pasan cosas muy bellas, desde efectos catárticos hasta bloqueos que estaban ahí y, y pues sí, una liberación, una sanación o una revelación sobre la posibilidad de resignificar una experiencia. Eh, pero bueno, no sé si también pues es interesante esa parte en donde todas estas estrategias también que tenemos que inventarnos o que creamos y que somos muy atentas para cuál es la manera para que finalmente sí se logre eso, porque no es tan fácil, ¿no? Llegar a un taller con 20 hombres grandotes que han estado en el monte, ¿no? Excombatientes, y uno, bueno, pues no es así como coja la crayola y pinte, no. Eso necesita un proceso de sensibilización, de confianza, de qué es esto, qué es este material, qué posibilidades. Y para mí, muy importante como de apartarse del no juicio, ¿no? Del juicio, del llegar a una forma o una figura determinada. Claro. Mm, mm. Claro, ahora que hablabas de esto, de esa accesibilidad hacia uno mismo, ¿qué entiendes tú cuando te menciono esta palabra de accesibilidad? Desde tu experiencia, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo la percibes? Yo lo primero que pienso es accesibilidad, lo siento como muy corporal, ¿sí? Accesibilidad hacia mí misma, accesibilidad hacia mis emociones, hacia la posibilidad de, de, de conectarme con lo que siento, con lo que está pasando en mí, con lo que hay a mi alrededor, como conexión. Sí, tal vez es eso, ¿no? La relaciono mucho con la posibilidad de conectar. Claro, claro que sí. ¿Y piensas, por ejemplo, que Colombia como país brinda esas posibilidades de accesibilidad, por ejemplo? No, pues no, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, y son tantas las situaciones y las circunstancias en donde no hay acceso, justo, no hay posibilidad para transformar,
para encontrar otros posibles caminos. Pues me hizo falta mencionar algo importante también dentro de tu pregunta pasada y la accesibilidad, y es pues nuestro énfasis en el trabajo con el enfoque diferencial de discapacidad, ¿no? Personas que están en estas situaciones de capacidades diversas, pero que al utilizar estos lenguajes hay una posibilidad de inclusión y del lugar de que todos podemos lo mismo de diferentes maneras y de sentirse eso, de poder, de tener acceso a, de yo también puedo ir a ver la muestra museográfica porque está hecha de tal manera que yo puedo mirar y, no, bueno, son muchas digamos, las variables que podría nombrar para esta situación, por ejemplo, de personas con discapacidad, en donde las metodologías con arte pues resultan una oportunidad. Y volviendo pues a la pregunta, sí, ¿no? No, pues es así de fácil como que no. No es posible, ¿no? Bueno, y pensando en eso, justamente digamos que es toda esta propuesta también de crear estas entrevistas, de conocer estas iniciativas de diferentes fundaciones, personas que están adelantando trabajos en torno a abrir espacios, ¿no? Entendiendo la accesibilidad desde ese lugar, como de abrir puertas que permitan a quienes no tienen esas opciones acceder a este tipo de lenguajes, por ejemplo, o de posibilidades de expresión, que también, como dices tú, que me pareció súper hermoso, esa posibilidad de acceder a uno mismo, que pareciera tan sencillo, pues no siempre está, ¿no? A veces hay que dar como un empujoncito porque no es tan fácil. Eh, entonces, que, no sé, así como muy intuitivamente, ¿qué crees tú que estaría bueno proponer, cambiar en nuestra sociedad, ¿no? Que genere un poquito más de apertura a todo esto, o puertas accesibles, miradas accesibles también. Sí. Qué pregunta, pues sí, hay como muchos frentes donde abordar esa accesibilidad, ¿no? Porque creo que desde lo estructural, desde la parte como de las leyes, desde la parte como de los procedimientos, entre lo institucional no es accesible, las posibilidades de educación, ¿no? Pero pues ya en un campo como más interno, más humano, pues yo creo que no nos enseñan, porque el primer lugar donde yo pienso la accesibilidad es en mí mismo, ¿sí? Y siempre, pues así como en la fundación, o pues tal vez, pues sí, digamos, yo que he estado como pionera en la creación de las metodologías, pues siempre he hecho un énfasis en partir desde mi individual, mis posibilidades. ¿Sí? Es importante este eje mío para luego pues relacionarme con el otro. Entonces, pienso en qué nos da la sociedad, es nuestra educación y todo lo que nos lleva a esa posibilidad de conectar conmigo, ¿sí? De tener acceso a lo que me sucede, de tener acceso al otro también, ¿sí? Que no son como muros entre uno y otro, sino no hay una educación sentimental, no hay una educación de, de conectar desde las necesidades, por ejemplo. ¿Mm? Mi necesidad, tu necesidad. Pues para mí O esto desde las sería... capacidades también, ¿no? Conectar también desde tus capacidades, que son distintas de mis capacidades. Y a veces no, como no puedes hacer exactamente lo mismo que yo, pues no conectamos, no conecto contigo, no nos enseñan eso Es, tampoco. sí, y Eh, así nosotros hablamos mucho como de los recursos, ¿no? Los recursos propios. Como este trabajo de transformación no siempre pues parte de un lugar de carencia en donde tenemos que llenar, sino es acceder a mis propios recursos, al potencial que tiene cada ser humano. O sea, a veces lo que hay es como que yo hablo mucho como de crear espacio interno, ¿sí? Abrir y crear un espacio interno para que puedan surgir nuevas respuestas.
Claro, claro. Y en ese orden así como de ideas que vamos, ¿cómo te parece que es esta herramienta del arte, la danza, la literatura, el juego también? Porque muchas veces pues no se reconoce como todo lo importante que puede brindar estos espacios lúdicos y de juego. ¿Cómo te parecen estas herramientas que son con las que ustedes, digamos, están día a día enfrentando todas estas situaciones para reconstruir sociedades más accesibles? ¿Cuáles creen cuáles crees que son como esos plus que brinda herramientas como el arte y el juego? Sí, es todo. Es el, digamos, es potencializa la posibilidad del acceso, ¿no? El arte tiene justamente lo que mencionaba antes, la posibilidad de suspender el dominio de la razón para conectar con otras dimensiones del ser. Entonces, pues yo veo que es absolutamente pertinente enfatizar, acercarse a estos lenguajes, no importa cuál, y eso también es muy bello, ¿no? La lectura particular de cada persona de cuál es ese lenguaje artístico con el que se siente cercano, identificado, cómodo, ¿no? Con el que puede trazar un camino no sé, para crear, para sanar, para... Entonces, pues sí veo que es muy, muy, muy pertinente y sí, el arte... Bueno, hace poquito estaba en un taller y una chica decía, sí, que esta idea eh, de que no es el arte per se, ¿no? El arte no es una varita mágica y estoy totalmente de acuerdo. No, creo que es muy importante lo que hay alrededor, justo lo que nosotros llamamos como unos lineamientos o unos principios desde donde abordamos el arte, ¿sí? Desde donde se conduce, sobre todo cuando son procesos de sanación, pues que es como también como más delicado y se trabaja desde el dolor. Ahí pues es muy importante el cómo cuál es la contención que hay alrededor del uso de esos lenguajes, cuál es la intención, los objetivos, cómo se guía el proceso de tener una crayola, ¿sí? Cómo por ejemplo no hay un énfasis en llegar a un resultado, a la figura. Yo lo separo mucho este campo de la sanación, la separo mucho de lo que para mí ha sido la exploración con el arte y con la creación, pues, digamos, en obras dancísticas, en donde pues no tengo como un afán en donde hay Claro, unas estéticas, en donde, ¿no? Para mí, está un direccionamiento un poco hacia eso que hablabas, hacer un trabajo interno, ¿no? También, que me parece que ha sido como algo muy bonito que hemos tocado en esta charla y es accederse a sus emociones, a sus necesidades internas y usar las herramientas del arte para esto. Entiendo la importancia de que sea totalmente cuidado y dirigido, pues porque no es algo tan sencillo como te boto un crayón y dale que tú puedes. Eh, es muy importante ese acompañamiento. Justamente sobre eso, y ustedes como profesionales alrededor de las artes o como de las diferentes disciplinas que manejan de la fundación, ¿cómo es ese acompañamiento también? Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad o en situaciones traumáticas, ¿cómo realizan ese acompañamiento? mm, sí es clave en eso, como que hemos ido creando una experticia, porque solo para darte un dato, en el proyecto del año pasado de este modelo de reconciliación que estábamos implementando en Medellín con poblaciones adversarias, pues en las lógicas de la guerra, personas en proceso de reintegración, víctimas de la fuerza pública, víctimas civiles, trabajamos con grupos por aparte para luego el encuentro entre estos grupos. Pero en total habían 8 personas invidentes, ¿sí? Y acercarse, por ejemplo, a los lenguajes plásticos o en general, pues desde la invidencia, hace que se abran otras ventanas, otras
resignificar, replantear el lenguaje. El lenguaje es importantísimo, ¿no? Para esa inclusión. Como, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio en donde justamente sea más importante la experiencia interna, la sensación, y no tanto justo el dominio que hay sobre lo visual, sobre el resultado de se ve bonito, no. Y eso pues nos llevó a abrir unos caminos muy bellos sobre, es que igual podemos explorar con estos materiales de otras maneras. Entonces, pues eso, ¿no? Personas pues amputadas por las minas, llevamos ya un buen tiempo trabajando también desde ese lugar como de partes del cuerpo que no están físicamente. Y también pues es interesante y ha sido muy importante adecuarlas y estar muy atento, pero no solo a lo que nosotros y como nosotros creemos, sino justamente en una forma de diálogo, que es muy interesante. Esta pregunta a la persona con discapacidad, que tampoco pues me siento cómoda diciéndolo así, de las capacidades diversas, me gusta más, se abre un diálogo para que no sea uno el que impone y el que de antemano cree que el otro no puede o no sabe, sino y cuál es tu manera, enséñanos, cuéntanos, dinos, que yo digo que al final todos estamos llenos de discapacidades. Entonces, pues, Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, y ahora que mencionas eso, ¿cómo ha sido ese feedback, ¿no? Lo que los demás, las personas que han tenido la experiencia de los talleres, los participantes, te han devuelto, su experiencia, sus anécdotas, por ejemplo, que nos puedas contar, cuál ha sido como eso que se recoge al final. sí, muy lindo, muy lindo. Ese es el impulso más grande para seguir trabajando, para seguir creciendo, para meterle como tanto esfuerzo. Y pues es eso que las personas comparten al final de los procesos y pues sentir que esos espacios de intercambio son espacios que les permiten a las personas llevar lo que experimentamos a sus vidas cotidianas, ¿sí? Que no se queda como en algo solo aparte, en el taller, el momento, sino que lo llevan a su vida diaria, ¿sí? Que la conciencia, la respiración o esto que experimentamos en conjunto pueda ser útil para sus vidas, y eso es clave. Y eso es muy lindo y yo siento que hace que los proyectos pues, sean más sostenibles. Entonces, pues las respuestas tan positivas y tan conmovedoras de los efectos y las transformaciones que tienen las personas a partir de estos viajes que hacemos, pues son, sí, impulsadores para seguir. Bueno, y así que tú me cuentes como una experiencia muy específica de que tú hayas dicho, bueno, cómo realmente algo así puede llevar la persona a su vida diaria. Es decir, cómo esta experiencia de abrir nuevos lenguajes que quizás antes eran desconocidos o abrir oportunidad también de comprensión, por ejemplo, de significados y significantes artísticos, cómo eso realmente es aplicable en la vida de una persona, pues que tiene otras preocupaciones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y para qué? Sí, bueno, hay muchos ejemplos o muchas cosas importantes en relación a eso, porque pensé en algo, pero luego pensé en otra cosa. Y esta otra cosa que pensé es que las memorias de dolor están en nuestro cuerpo, ahí acompañándonos. Estos hechos tan fuertes que han vivido las personas son muchas veces, a pesar de los años que han pasado, las personas siguen como ancladas en estas historias de dolor. Y yo sí creo que parte clave de lo que se logra es otra manera y otra forma de, de, de vivir con eso, porque no necesariamente es olvidar, ¿no? Que es parte de lo que también trabajamos y proponemos, esta pregunta: ¿por qué se recuerda? ¿Para qué se recuerda? ¿Se olvida? ¿No se olvida? Nosotros pues tenemos un abordaje que sigue a Elizabeth Yelin, esta teórica de la memoria tan chévere, tan importante,
que es sobre los procesos de elaboración de las memorias. Y yo siento que estos espacios y estos talleres llevan a que las personas puedan elaborar sus memorias de vida, sus dolores, ¿sí? Que puedan acercarse nuevamente a esos acontecimientos que quizá no se olvidan, pero desde lugares y formas diferentes, desde mayor tranquilidad. Y hay herramientas concretas, cosas que pasan en los talleres, pues digo, experiencias, pero también, por ejemplo, y pues yo soy fan número uno de incentivar la conciencia sobre la respiración, el aire que entra y el aire que sale. ¿Sí? Es tan básico como qué puede hacer una conciencia de respiración en mi vida diaria. Y ahí hay respuestas impresionantes, ¿no? Personas que aprenden a manejar conflictos, situaciones difíciles. Pienso en un señor que en su casa pues, le daba como mucha rabia que su hija no colaborara con nada y con las tareas de la casa y que le respondía mal, y a través de los talleres nos llegó diciendo, uff, en la última vez que pasó esto, en vez de responderle y gritarle, me tomé unas respiraciones. Pues así, desde lo más micro, pero ejemplos así pues, que tienen sentido, en donde la gente pues aplica y dice, listo, respiro y esto tiene un efecto positivo. Qué lindo, totalmente de acuerdo, poder llevar esas experiencias, amigarse también con eso, ¿no? Un poco, con esas sensaciones, con esos momentos difíciles, con esas partes del cuerpo que no están, que hablabas hace un rato también, ¿no? ¿Cómo crees que todas estas herramientas que fortalecen al ser, les dan a la persona opciones para empoderarse más adelante frente a otras situaciones y abrirse también caminos? ¿Crees que esto puede tener como un efecto dominó en el sentido positivo de cómo empiezan a abordar su vida de aquí en adelante, por ejemplo? Sí, yo creo que pues, muchas veces hablamos del emprendimiento y, pues, o de la agencia y cómo estas herramientas pues, eh, pues ojalá tengan un impacto también en esos proyectos personales, laborales de las personas y que puedan ser como, como que no se queden chiquito y cada vez menos, sino que estas herramientas se amplíen o que las recuerden. Eso no es fácil, ¿no? Y hay como un anhelo porque los proyectos tengan siempre como un eje de seguimiento y de acompañamiento. No es fácil, a los financiadores no siempre les interesa, pero pues yo creo que eso sería muy importante, ¿no? Volver, reafirmar, hacer un mayor seguimiento en ese sentido. Algo más iba a decir respecto a esto que me preguntaste, ¿qué sería? En la agencia. Sí, es que es clave, ¿no? Es el trabajar desde o sea, al ser tan importante la integralidad del ser, es, es, es natural que en estos procesos, digamos, la identidad y la agencia se vean influenciados y que la persona encuentre como una mayor motivación, por ejemplo, para enfrentarse al mundo laboral o para que encuentre nuevas herramientas ¿sí? Para emprender. Claro, claro, súper. Eh, y entonces, ahora que contabas, por ejemplo, estos casos muy específicos, em, y desde la experiencia, por ejemplo, del no, que no existe, que ya sabemos, un acompañamiento gubernamental, digamos, que realmente debería como estar un poquito más presente en estas opciones. ¿Por dónde ves que fundaciones como la Fundación Prolongar o personas que realizan iniciativas por este estilo, por ejemplo, que utilizan herramientas artísticas, por donde ves que pueden
seguirse construyendo este tipo de propuestas que con el tiempo vayan teniendo como un poco, no sé, abrir más opciones, más posibilidades para estas personas, ¿no? Ya que tenemos que sacar un poco de lado lo que no tenemos y sí aprovechar lo que sí tenemos. Mm. Pues, ¿qué te digo, Marcela? Nosotros sobre todo nos financiamos con cooperación internacional. Es una pena, pero esa es nuestra gran ayuda y ahí es donde nosotros sobrevivimos. Mm, las ayudas y las posibilidades de convocatorias a nivel nacional pues son pocas y no posibilitan la subsistencia de una fundación porque no reconoce, por ejemplo, costos administrativos o porque sí, los honorarios en los aspectos sociales siempre pues, son muy bajos. Sí, es difícil. Sin embargo, pues yo creo que algo importante que para nosotros nos ha abierto puertas y que es clave, yo he tenido como una pelea con el tema de la evaluación y el monitoreo, porque o inicialmente la tuve porque sentía que no era real, o sea, que al final lo que se buscaba eran unas estadísticas y había más una preocupación como por la parte como de comunicar o del financiador de decir tantas personas, bueno, no sé, no herramientas e instrumentos de evaluación conectados y actualizados, ajustados a las posibilidades de las poblaciones, a su lenguaje, a que realmente contesten desde la honestidad, desde lo que hay. Entonces, pues poco a poco para nosotros ha sido muy importante sí mejorar estos instrumentos de evaluación, hacerlos pertinentes, muy cercanos para que sean reales y las respuestas sí coincidan con lo que la persona siente y no responda porque sí. O por cumplir, o no entiendo, y entonces respondo B, y después las estadísticas uno dice, en el fondo sabe que no. Entonces, en la medida que hemos ido creando estos instrumentos, sí creo que son algo clave para que las instituciones y grandes financiadores vean que sí hay un impacto, que sí son importantes, que hay unos cambios que son claves, que lo socioemocional es importantísimo para el emprendimiento, para crear empresas, para mucho, ¿no? Para la sostenibilidad en todo sentido. Tantos dolores que tienen las personas, que si no se abarca y si no se aborda también eso, o los patrones de violencia que tenemos. Entonces, bueno, no sé si más o menos por ahí te contesto, con hacer énfasis en estos procesos que miden y evalúan y muestran, y así pues hay una mayor también veracidad o como que la gente cree en que esto sí tiene sentido. Claro, de acuerdo. ¿Y crees que para las personas que son parte de los procesos, esto se convierte también no solo en un lenguaje de autoconocimiento, de acceder a sí mismos, como decíamos hace un rato, sino también en la posibilidad de ser voz, de convertir estos lenguajes en su propia voz en caso de no poder, sí, de estar en situaciones de invisibilidad, por ejemplo? Sí, eso era lo que se me había quedado ahí como refundido y era que quería mencionar que para nosotros en los proyectos muchas veces es importante la capacidad instalada o la formación a formadores o trabajar con ciertos liderazgos que permitan que se replique o que, ¿no? Como que a partir de esto se abran nuevas puertas y nuevas posibilidades. Y yo sí creo pues, que es clave. Nuevamente, no por un modelo desde donde nosotros pues les damos, sino pues es un intercambio, pero en ese intercambio estos líderes o estas personas que, por ejemplo, han trabajado en un campo social, pues encuentran otras herramientas, otras conexiones con otras instituciones, ¿sí? Porque los ponemos en contacto con el líder de la asociación de víctimas, porque entonces entran a darse cuenta que hay un mercado artesanal que permite que otras personas vendan, o sea, abre puertas, ¿no? Y accesibilidades y sí, refuerzan los liderazgos. Yo creo que es clave.
Claro, súper hermoso. De verdad que los felicito por ese lindo trabajo que desde el primer momento que conocí la fundación, los lenguajes que utilizan, me llamó mucho la atención y me sentí muy identificada con la forma de abordar y sobre todo de presentar. Me llamó algo mucho la atención y fue este museo, esta muestra que ustedes hicieron en Medellín, que para mí también es como el haber recogido todos estos procesos y sacarlos a la luz, ¿no? Que también se vuelve un poco esto que hablábamos de esa voz, escúchanos, míranos, aquí estamos. ¿Qué nos cuentas sobre esa experiencia? Este ha sido como un proceso en la fundación muy interesante, Marcela, que nosotros inicialmente, y como pues hacen también muchas instituciones o fundaciones, pues los procesos hacia adentro, o sea, hacia las personas, para que tengan esos procesos de transformación, pero ahí hay algo que falta, y es cómo generamos una conciencia y movilizamos y sensibilizamos hacia afuera, hacia, miren, esto es posible, o miren, es que las personas en proceso de reintegración, ¿usted cree que la persona que siempre fue así, siempre será así, y entonces usted cierra las puertas? No, mire, venga, le muestro estos testimonios, mire esta gente, conozca, pregúntese, ¿sí? Por ejemplo, transformar los prejuicios y los estereotipos que se tienen en relación a la discapacidad es clave, ¿sí? Del pobrecito, ¿no? Como hay tantas cosas que es importante como comunicar hacia afuera, entonces sí hemos ido como ampliando este énfasis en que no solamente el proceso con las personas que se trabaja para que ellos tengan un cambio, sino luego qué hacemos hacia afuera, cómo movilizamos, cómo cuestionamos a este público, porque al final pues eso también es importante en este objetivo de incidencia en las políticas públicas. Sí, Que sí. es como algo que también pues tenemos y que María Elisa siempre ha tenido como claro. Claro, eso que hablas de las políticas públicas es súper interesante y súper importante en un país como el nuestro, donde realmente los cambios de fondo y a largo plazo se ven es en la posibilidad de transformar estas políticas públicas que pienso que si no es visible todos estos procesos, si no se convierten en procesos visibles y sin la voz de estos participantes, de estas personas con estas experiencias, no es enaltecida o sacada de su propio, de lo personal hacia lo público, es mucho más difícil lograr justamente modificar de raíz cosas como lo que es la política de un país en torno, por ejemplo, a este tema que hoy charlamos de la accesibilidad, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante. En cuanto a esto de políticas públicas, ¿ustedes han hecho algún trabajo? ¿Están haciendo algo? ¿Se proyecta trabajar alrededor de esto? No, pues siempre nuestros proyectos, o en el último tiempo, pues tienen ese claro objetivo, ¿no? Como buscamos comunicar y en estas muestras museográficas invitamos a las instituciones, a personas claves dentro pues de las políticas que puedan como reconocer y acoger lo que estamos pues mostrando sí, los hallazgos, ¿no? Así como hicimos el primer informe nacional sobre minas antipersona que incluía la fuerza pública. Eh, fue una experiencia muy importante y pues desde ahí hemos estado como muy claros en estos hallazgos y también pues tener claridad sobre esto que muestra y esto que invita a tener pues un cuestionamiento sobre las políticas. Claro, claro, súper importante, súper importante. Bueno, y así como para ya no extendernos muchísimo, que podríamos charlar un montón, eh, si quieres hacer como un cierre, un mensaje, no sé, algo que te parezca importante resaltar, me pareció importante algo que comentaste hace un rato en cuanto a esos
a esos prejuicios, a esa mirada, digamos, bueno, no tenemos el acompañamiento estatal, pero tenemos el acompañamiento de los demás, del pueblo, cómo está la mirada de ese otro en cuanto a las vivencias, a la empatía, a las vivencias dolorosas de nuestros compatriotas. Sí, pues mira, algo que me quedó ahorita como que vino a mí, me resonó, y con esto pues quisiera cerrar, que viene de este modelo de reconciliación, o pues es como algo que hemos ido construyendo, una especie también como de hallazgo a partir de la experiencia, y que así como es en la reconciliación, está en otros temas, y es, la reconciliación es un asunto de todos, de todas. No es de las personas que han vivido el conflicto. La sanación no es un asunto de las personas que tuvieron un trauma específico con un hecho victimizante, sino si todos nos sentimos partícipes de esta construcción de comunidad, de esta posibilidad de construir paz, no allá, no ellos. ¿Cómo hacemos para que cada ser humano pueda ser parte de estos procesos en donde todos tenemos esta humanidad compartida, que nos invita a preguntarnos, yo qué pienso alrededor de este tema? Es que no es solo a ellos, es que yo también puedo preguntarme sobre cómo es la reconciliación para mí, cómo la vivo. No solamente, de pronto no me voy a reconciliar con una persona que, pues en mi caso, pues bueno, sí, mataron a mi abuelo, entonces podría reconciliarme con algunos de los grupos de guerrilleros, en mi caso, pero pues a lo que voy es, la reconciliación no tiene que estar ahí, puede ser cómo me reconcilio con la persona de mi barrio, no sé, con mi madre, es llevar la conciencia a esa forma de relacionamiento y que nos implica como una conciencia y un compromiso a todos, desde el actuar, de cómo soy, de justamente, como por primera vez quizá me pregunto, ¿cómo es mi relación con las personas con discapacidad? Yo las miro a los ojos, ¿a mí qué es esto? De pronto nunca se lo había preguntado y puede abrir nuevas puertas. Entonces, pues sí siento que la invitación en general es a abrir espacio, a accesibilidad para cuestionar esos modos fijos de actuar y de pensar y de yo soy así y es que este es el que es malo y este es el que es bueno. Entonces, pues sí, es la integralidad, sí, eh, sentirse parte, ¿no? Sentirse parte y pensar en el otro para construir y no solo lo que yo necesito y lo que yo quiero. Totalmente de acuerdo. De verdad que súper agradecida contigo, Renata. Unas experiencias muy lindas y como te dije hace un rato, admiración completa de este trabajo y estos procesos que desde mi mirada hacen visibles justamente la voz de la voz, las experiencias, las emociones de personas reales, como dices tú, no es solo el que es víctima del conflicto, sino somos todos, es la voz de todos porque de alguna manera u otra, si no me pasó a mí, le pasó al vecino o le pasó a mi hermana, y la única manera de realmente construirnos desde otro lugar, rearmarnos, reconstruirnos, palabras muy bonitas y muy utilizadas últimamente, pero que tienen que tiene una responsabilidad, ¿no? Que no es solamente hablarlo, sino empezar desde la acción con cositas muy mínimas, como dices tú, son cositas muy chiquititas como, bueno, hoy me tomo la respiración y cambio algo de mi actitud de todos los días y capaz lo que hice fue abrirle la puerta a una conversación o algo importante con el otro. Entonces, pues agradeciéndote muchísimo tu tiempo, vamos a sumarle a esta entrevista un material audiovisual que Renata y la Fundación nos van a facilitar
para que ustedes conozcan un poquito más y agregaremos también todos los contactos sobre la fundación, el trabajo tuyo también, porque esto va a ser visto, digamos que a modo internacional, entonces también quienes se sientan afines con estas iniciativas y quieran ayudar, pues sepan que está la fundación. Claro que sí, Marcela, muchas gracias y sí, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que quieran acercarse, que tengan curiosidad, que quieran participar. Tenemos pues las puertas abiertas, podrán mirar nuestra página y pues si quieren escribirme a mí o al que quieran de la fundación, pues bienvenidos. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, Marcela. Muchísimas gracias a ti. Entrevistadora Diana Marcela Gómez. Entrevistada Renata Serna Gauzi. Audiodescripción Elena Santiago. Subtítulos Elena Santiago.